Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén súper bien. Hoy día, como supongo que le informaron ayer, hoy día es la última día de clases por esta semana, así que démosle con todo para que este día pase rápido. Les voy a pedir para la clase de hoy día que ojalá, en lo posible, eh, tengan su cuaderno al lado y ojalá tengan una reglita o algo por el estilo. Y obviamente un lápiz. Si es posible, lápiz de colores, mejor. Nos va a ayudar más. O un lápiz solamente, un lápiz azul o un lápiz rojo sería lo ideal. Porque vamos a trabajar ahora con lo que habíamos quedado la semana anterior al receso que tuvimos. Vamos a conocer un poquito los espejos y vamos a ver un poco las imágenes que se generan. Y eso nos va a ayudar, para poder ver cómo funciona eso, vamos a necesitar un poquito de la ayuda de, de una regla y de lápiz de colores. Facilita más, no es obligatorio, pero facilita más, sobre todo para poder generar imágenes. Entonces, eh, si tienen ese material, o si no, bueno, lo hacemos así solamente a mano alzada, lo pueden ir haciendo en sus cuadernos. Es importante que no solamente mirarlos, estos temas, sino que hacerlos, porque en el fondo, aunque después uno cuando los evalúen, uno observa, mira imágenes, el aprendizaje se da mucho mejor cuando uno construye el objeto, construye la imagen. Entonces, vamos a ir viéndolo para que ustedes recuerden esa contenido que ustedes lo vieron en primero medio. Si es que tuvieron el contenido en primero. No puedo dar fe de que lo tuvieron o no. Entonces, vamos a revisar un poco con lo que quedamos hace 2 semanas atrás y vamos a partir con algunos elementos de óptica. No lo vamos a acabar hoy día, obviamente, pero por lo menos algunos elementos. Aquí sí que necesito que ustedes, frente a cada esto, yo les voy a ir consultando paso a paso y espero que participen, me vayan contestando ya sea por chat o en forma oral, porque aquí sí que es necesario ir viendo si van entendiendo paso a paso el tema de las figuras, porque si no, es distinto a la biología, la física. Se necesita ir comprendiendo los eventos. Habíamos visto días atrás que en cierta medida la luz era una onda que se transmitía siempre en línea recta. Entonces, esa onda podía chocar y regresar, lo que se llamaba reflejarse. Este fenómeno de poder reflejar, nosotros lo podíamos reflejar en ciertas estructuras como son los espejos. Y nosotros habíamos mirado espejos de dos tipos. Voy a recordar, puse mal el PPT.
habíamos visto primero los espejos que se llamaban planos, que eran pulidos, para decir que no tenían ninguna perturbación, muy planitos, y como son pulidos, ¿por qué deben ser pulidos? Pues en el fondo porque si el haz de luz choca con un espejo y ese espejo tiene una pequeña protuberancia, aunque sea la más mínima, va a generar una distorsión en el haz de luz. Por ejemplo, si hay una distorsión, puede generar, por ejemplo, que el haz de luz eh, se descomponga y genere, por ejemplo, como es luz blanca, genere los colores, lo que nosotros conocemos como eh, el arco iris, como lo generalmente conocemos comúnmente. Entonces, eso es importante mirar. Ahora bien, en un espejo plano, como lo que habíamos visto en la clase anterior, el espejo plano como el que tenemos generalmente en nuestra casa, un espejo plano, cuando yo observo una imagen, y le vamos a recordar la misma imagen que vimos la última vez, si yo tengo una imagen, por ejemplo, acá vamos a pensar en un lápiz, el lápiz está hacia arriba, por eso indica la flecha, yo voy a generar una imagen en el espejo que es del mismo tamaño, si el espejo es plano, y va a estar en la misma dirección y sentido, o sea, hacia arriba y en forma vertical. La dirección va a ser vertical y en el mismo sentido, es decir, hacia arriba. Entonces, la imagen va a ser igual en tamaño, dirección y sentido. Lo único que esa imagen va a ser especular, porque es una imagen de espejo, o sea, lo que nosotros conocemos con el nombre de imagen virtual. Entonces, en ese contexto tenemos esa imagen. Y se genera esta imagen que siempre tiene estas características en un espejo plano. ¿Y cuáles son esas características que siempre hay que tenerlas como anotaditas y presentes? Siempre la imagen es virtual, derecha, o sea, hacia arriba, y de igual tamaño a la imagen de origen, de acuerdo al observador. Ojo, que siempre es de acuerdo a un observador. Alguien está observando esa imagen y la va a ver de esa forma. La va a ver derecha, o sea, en un sentido vertical, en este caso, virtual, porque no es la real, yo no la puedo asir, no la puedo tomar, y de igual tamaño. Y esa es la principal característica en el caso de un espejo plano. Ahora, ¿cuándo empiezan digamos, las complejidades de los espejos? Es cuando los espejos tenemos una esfera, y esa esfera la cortamos. Tengo una esfera y la corto en el centro eh, del radio. Al cortar una esfera y tomo uno de los lados y yo lo baño con una pintura reflectante, como por ejemplo puede ser una pintura de plata o una pintura de aluminio, como la que tenemos en nuestros espejos, y si yo miro hacia el centro de la esfera, genero un espejo que se llama cóncavo, como por ejemplo la cuchara cuando yo como, o concentrador de energía lumínica. Eso se llaman espejos cóncavos. Pero al revés, en la parte trasera de esa misma esfera, si yo baño esa esfera con una película de plata, de aluminio, de compuestos de plata o aluminio, voy a generar un espejo que se llama convexo. Como por ejemplo el reverso de la cuchara o esta esfera de atracción electromagnética. Entonces, ahí yo tengo dos tipos de espejos, o cóncavos o espejos que se llaman convexos. Y hasta ahí quedamos un poquito. Y esos espejos son los que van a generar diversidad de imágenes, que son los espejos, por ejemplo, los que tenemos en el parabrisas de los autos, o tenemos también, por ejemplo, el clásico, que lo tenemos en la locomoción colectiva, está atrás y el chofer puede revisar la imagen de toda la concurrencia que va en el bus, siendo que es un espejo de un diámetro muy,
muy pequeño y tiene todo el campo visual. Entonces, ¿cómo un espejo tan pequeño puede tener todo el campo visual del bus si es tan pequeño de diámetro? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la imagen ahí? Y esos son los fenómenos que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, el objetivo de hoy día entonces es mirar cómo se generan las imágenes en espejos esféricos. Para eso es lo que necesitamos en fuego la reglita, y si no tienen la reglita, ayúdense con otro lápiz, pero para que les queden las líneas. Y ojalá hacerlo en el cuadro. Independiente y que después las puedan tener, yo se las pueda mandar, pero es bueno ir haciéndolas para poderlas acostumbrarse a mezclar líneas para poder generar diversas imágenes. Vamos a lo primero. Vamos a ir una por una hasta que entendamos cada una. Primer elemento que hay que tener presente es que si yo corto una esfera por la mitad y tengo un espejo, en el espejo siempre van a haber 3 puntos. El centro de la esfera, que se llama centro, no hay nada que decir. El elemento donde está el espejo propiamente tal, que se llama vértice, y la distancia media entre el centro y el vértice, que se llama foco. Como la distancia que hay entre el centro y el vértice corresponde al radio de una circunferencia, por eso la distancia que hay entre el centro y el vértice es el radio dividido por 2. Ahora bien, esta línea imaginaria que está planteada acá es el eje focal o el eje óptico o eje donde nosotros colocamos el punto de visión. Es decir, por ahí yo estoy observando. Por ahí está el ojo de visión. Desde ahí miro el objeto. Entonces, hay siempre 3 puntos. Acá está un poco exagerado. Tenemos un espejo cóncavo. Entonces, el vértice es donde está el espejo. La C es el centro, o sea, el centro del espejo, o sea, el centro de curvatura, la mitad de la esfera, y la distancia media entre el centro y el vértice se llama foco. Acá lo mismo, el vértice es donde está el espejo, en un espejo convexo. El centro, bueno, teóricamente aquí está un poco exagerado, pero el centro es el centro de la esfera, y el foco sería la distancia que hay entre el vértice y el centro del espejo. Vicente Rodríguez. Vicente, ¿estás? Vicente. O Polet. A ver, chiquillos, vamos. Ya, a ver. Vamos al chat. Vicente. Polet, ya. Polet. ¿Cuál es la diferencia entre vértice, foco y centro? Para ver si vamos quedando claros los conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre vértice, foco y centro en un espejo esférico? El foco es el punto medio. ¿Entre qué? El foco sería el punto medio entre el vértice y el centro. ¿Ya? Entonces, sí,
tenemos que insistir en eso para que nos quede claro. Si yo tengo, voy a volver a hacer la imagen, porque esta cosa sí tenemos que tenerla bien clara. Si yo tengo una esfera y la corto por la mitad, ¿ya? Yo saco una mitad. Y esa mitad va a ser mi espejo. Si yo miro desde aquí hacia allá, aquí coloco mi ojito. Vamos a suponer que ese es mi ojito. Pero lo voy a hacer de nuevo porque es muy asqueroso. Vamos a borrar ese ojo. Y vamos a tratar de hacer un ojo de verdad. Si yo coloco aquí mi ojo, no me quedó bien, pero bueno, supongan que eso es un ojo. Aquí yo tiro una línea imaginaria. Eso va a ser el eje óptico, por donde yo estoy mirando. Y aquí está el espejo, por lo tanto este espejo sería cóncavo. Cuando choca el punto donde se une el eje de visión con el espejo se llama vértice. Justo aquí en la mitad del espejo se llama centro. Y la distancia que está justo en el medio entre el centro y el vértice se llama foco. Entonces siempre están en este orden. Centro, foco, vértice. No importa el tipo de espejo que sea, o cóncavo o convexo, siempre es centro, foco y vértice. El vértice siempre está en el espejo. Después viene el foco y después viene el centro. Para que eso no nos perdamos en eso. Ahora bien, vamos a borrar eso y vamos a la primera imagen. Hay 4 tipos de rayos que se llaman rayos notables, que son aquellos que van a generar, la mezcla de ellos van a generar todas las imágenes que nosotros observamos con los espejos. Y esos rayos, al generarse, no uno, sino la mezcla de varios de ellos, van a generar todas las imágenes que nosotros observamos en el día a día. Por lo tanto, son como la base. Entonces, lo primero que vamos a conocer hoy día son los que se llaman los 4 rayos notables. Son 4 rayos que tienen características muy particulares y que permiten conocer cómo se rebotan y cómo se generan las imágenes en general. Primero entonces vamos a conocer cuáles son los rayos que se llaman notables, que después al mezclarlos vamos a ver cómo ellos van a generar las diferentes imágenes, como por ejemplo van a generar estas imágenes amplias, o cuando por ejemplo nosotros vemos en el espejo que una persona que es flaquita se transforma en gorda, o que nosotros quedamos con cuerpos achatados o con cuerpos muy largos al colocarnos en un espejo. Entonces, estos rayos, al juntarlos, generan este tipo de imagen. Pero primero tenemos que conocer los rayos por separado para poder ver cómo después los vamos a aprender a juntar. Entonces, miremos primero los rayos, el primer rayo notable, para que ustedes lo vayan dibujando y teniéndolo en el cuaderno. Fíjense bien. Si aquí yo tengo un espejo que es cóncavo, y delante de ese espejo cóncavo coloco una vela. Y tengo los 3 puntos de un espejo. El centro, el foco y uno que no está escrito acá, que sería el vértice. Acá está el eje de observación, es decir, vale decir, algo que no está escrito acá debería haber un ojo. Es decir, alguien que está observando. El eje de observación es de donde está la persona observando. Ahora vamos a ponerle el ojo porque el ojo no me sale.
Le vamos a colgar ojo mejor porque en realidad el ojo no sé por qué no me está saliendo hoy día. Un ojo que está observando. El primer rayo notable sería el que tiene las siguientes características. Supongamos que acá está la vela encendida y la luz de la vela, uno de los haces de luz de la vela, cuando viaja en línea recta y atraviesa por el foco, es decir, por el punto que está entre el centro y el vértice, va a chocar contra el espejo, que es cóncavo, y cuando choca con el espejo, siempre se refleja, y al reflejarse se devuelve, pero al pasar por el foco y reflejarse, siempre va a devolverse en línea recta paralela al eje óptico. Siempre va a ocurrir ese fenómeno, se va a devolver en forma paralela al eje óptico. En cambio, si el espejo es convexo, miremos acá. Tenemos la misma vela, acá tengo el eje óptico. El ojo sigue estando acá. El ojo sigue estando acá. Acá está la pinturita y acá estamos mirando el espejo. Así, este es como un espejo de estos que hay en las micro. En la parte trasera de la micro, que son medio curvos. Entonces, acá está el centro, acá está el foco y aquí estaría el vértice. Entonces, supongamos que viaja un haz de luz en línea recta en dirección al foco. Va en dirección al foco, pero obviamente no llega exactamente al foco porque el foco está al otro lado del espejo y el haz de luz no puede atravesar el espejo porque este es un espejo material, no es un espejo transparente. Si fuera transparente atravesaría, pero nosotros podemos proyectar con línea punteada que este haz de luz va en dirección al foco y llega en dirección al foco. Pero ¿qué es lo que hace el haz de luz? Llega al espejo, choca con él y repite la misma condición que en el espejo cóncavo. Se refleja y se devuelve en línea recta, paralela al eje óptico, pero en sentido contrario. Entonces, siempre el primer rayo notable tiene la siguiente característica, que una haz de luz al atravesar por el foco choca contra el espejo y se devuelve en la misma dirección, pero en sentido contrario. Esta es la dirección, o sea, paralelo, pero en sentido contrario. En vez de ir hacia allá, vuelve en sentido opuesto. Hola, profe. Anaís Delgado. ¿Estás? Anaís. Perdón, Alanis. Alanis, ¿estás ahí? Milovana. Dígame, profe. Hola. Milovana. Voy a subir el audio. Milovana. ¿Miraste bien las imágenes? Milovana, ya. Ahora bien, ¿alguna confusión acá en ella o algún problema que tengas con la imagen? ¿Algún detalle que no estés comprendiendo de la imagen? No, no sé.
Mira, ahora no estamos generando imagen, solamente estamos viendo cómo se dirigen los rayos. Después vamos a generar la imagen. Entonces, lo que tienes que tener claro es que si tengo una haz de luz que sale tenemos una vela, la luz puede viajar en distintos lados. Puede viajar para allá, puede viajar para allá, puede viajar para acá y puede viajar para diferentes partes de la luz de una vela. Pero estamos viendo si un haz de luz de la vela pasa por el foco, ojo, si pasa por el foco, siempre va a rebotar en un espejo cóncavo y cuando rebota, o sea, se refleja, va a devolverse siempre en la misma, se va a devolver en la misma dirección. Recuerden que dirección es esta, o sea que va en paralelo, pero en sentido contrario. En vez de ir hacia la derecha, va a volver hacia la izquierda. Eso se llama sentido. Va en sentido contrario. Y lo mismo ocurre con el espejo convexo, que aunque no llega al foco, porque el foco está al otro lado, pero si uno tira una línea en forma imaginaria, llega al foco. Pero entonces el rayo llega al espejo y se devuelve en sentido contrario, pero va en la misma dirección. La dirección está dada por el eje óptico. Sigue el mismo eje óptico, pero en sentido contrario. Por lo tanto, la luz se refleja, y eso después lo vamos a aplicar a cómo se va a ver la imagen y dónde se va a ver la imagen. Y eso va a ser interesante porque después si nosotros generamos una imagen, podemos pensar que ya la imagen la vamos a ver no arriba, sino la vamos a ver abajo. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ya tenemos un tipo de rayo. Entonces, cuando empecemos a mezclar los rayos, ahí vamos a ver cómo se van generando las imágenes, si más pequeñas o más grandes. Entonces, el primer rayo siempre es así. Cuando se pasa por el foco y choca contra el espejo, se devuelven en forma paralela al eje óptico, pero en sentido contrario. En el espejo cóncavo, abajo, y en el espejo convexo, arriba del eje óptico, en sentido contrario. Cuidado con eso. Eso es el primer eje rayo notable, porque los rayos notables son solamente 4, y con esos 4 generamos todas las imágenes que vamos a estudiar. Vamos a borrar el tema de los ojos para ir al segundo rayo notable. Si a alguien si le queda no claro algún rayo notable, me indica el tiro para poder detener, antes que yo les pregunte. Segundo rayo notable. ¿Cuál es la diferencia acá? Lo mismo. Recuerden que la luz viaja en línea recta y esto significa que la luz puede viajar en diferentes direcciones, pero viaja en línea recta. Eso es la primera idea que siempre hay que tener presente. ¿Qué es lo que pasó acá con la vela? Acá tenemos el eje óptico, es decir, acá hay un ojo que está observando. Siempre el eje óptico es donde está observando la persona el objeto. El eje óptico es un eje imaginario, de donde hay un observador mirando el fenómeno. En el primer rayo notable veíamos que uno de los rayos de luz que salía de la vela pasaba por el eje óptico bajando de esta forma, en línea recta, entonces bajaba, chocaba acá y se devolvía. En el segundo rayo notable lo que vamos a ver es que hay un haz de luz que viaja en forma paralela al eje óptico, en línea recta. Va en línea recta y choca contra el espejo cóncavo, y al chocar contra el espejo cóncavo se va a reflejar, pero al reflejarse va a pasar por el foco, por el punto del foco. Lo mismo va a ocurrir con el espejo convexo. Tengo un haz de luz
que sale de la vela, viaja en línea recta y va a salir, va a reflejarse y va a salir en sentido totalmente opuesto, va a salir longitudinalmente hacia arriba. Pero ¿cómo sacamos esta dirección? Muy simple, porque este haz de luz va a pasar por el foco. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos sacar esa conclusión de que pasa por el foco? Porque nosotros, el punto en el que choca con el haz con el vidrio en el espejo convexo, nosotros vamos a lanzar una línea imaginaria en dirección al foco, una línea recta imaginaria en dirección al foco, y esa línea la vamos a proyectar hacia arriba, ¿sí? La vamos a proyectar, y la línea proyectada hacia arriba es por donde viaja el haz de luz. Eso va a permitir que las imágenes, por ejemplo, las imágenes se agranden. Y por eso los espejos de esta naturaleza siempre tienden a agrandar las imágenes. A diferencia de los espejos de esta naturaleza que tienden a achicar las imágenes. Entonces, para obtener esta línea que sale desde la reflexión de este rayo que viajó en línea recta, tengo que proyectar este punto de acá en una línea recta que pase por el foco que está entre el centro de curvatura y el vértice del espejo convexo. Entonces acá tenemos un segundo rayo notable, que es distinto al primero. Yo les voy a marcar acá cuál era el primero para que vayamos comparando. Lo voy a marcar con un color amarillo, después lo voy a borrar para que no nos confundamos. Recuerden que el primer rayo notable era que el rayo pasaba por el foco, llegaba al vidrio espejo cóncavo y se devolvía en línea recta. Ese era el primero. O el otro que teníamos que era el rayo viajaba y llegaba hasta el espejo convexo, proyectábamos imaginariamente una línea hasta llegar al foco, y esa línea llegaba hasta este punto, y como este punto ya proyectaba hacia el foco, de esta línea hacíamos que el haz de luz se reflejara en línea, perdón, no me quedó tan recta, pero en recta, y se devolvía en sentido contrario. Eso era lo que hacía referencia al primer rayo notable. Entonces, el verde es el primer rayo notable y el rojo sería el segundo rayo notable. Por lo tanto, depende cómo viajen los rayos, es la forma en que se van reflejando. Entonces, hay ya dos rayos que se reflejan de forma diferente. Y esos, al mezclarse, van a ir generando imágenes diferentes. Ya tenemos un segundo rayo con una segunda forma de reflexión. Vamos al tercer rayo notable, y hoy día solamente no vamos a alcanzar a ver imágenes, solamente vamos a alcanzar a ver los 4 rayos notables. ¿Por qué se llaman rayos notables en el fondo? Porque son los cuatro rayos básicos que van a generar todos los tipos de imágenes posibles. Fíjense el cuarto, es el más simple de todos. Ahí Catalina viene caminando. Parece que se levanta recién. Fíjense. Otro rayo que puede salir, recuerden que la vela está encendida y por lo tanto la luz va, cuando tengo una vela en una pieza, la luz llega a toda la pieza, por lo tanto los rayos viajan en todas direcciones. ¿Cuál es la diferencia? Que esos rayos que viajan en todas las direcciones, todos esos rayos que viajan en todas las direcciones viajan en línea recta. Recordar siempre, la luz viaja en línea recta. Entonces, otro rayo que salió de la vela viajó en línea recta, pero en vez de pasar
de pasar por el foco como el primer rayo notable, o ir directamente al vidrio o al espejo de curvo como el segundo rayo notable, el tercer rayo notable viaja en dirección al centro de curvatura. Y al pasar por el centro de curvatura, va a llegar al espejo y se va a devolver por el mismo camino, pero en sentido opuesto, en sentido contrario. Va a viajar en sentido contrario, se va a devolver, va a viajar en la misma dirección, pero con sentido contrario. Lo mismo va a ocurrir en el espejo convexo. Recordar que como el centro de curvatura está al otro lado del espejo, yo tengo que lanzar el rayo hasta el espejo y después proyectar la línea en forma imaginaria, por lo tanto lanzo una línea segmentada hasta el centro de curvatura y ahí genero la línea en sentido contrario. Pero fíjense, parte en el mismo punto y vuelve al mismo punto. Y esto solo se da cuando el haz de luz que viajaba en línea recta pasa por el centro de curvatura. Y ahí vuelve al mismo punto original. Y eso me da una imagen con las mismas dimensiones, que eso es otra cosa que vamos a ir estudiando más adelante, que a veces las imágenes pueden ser más pequeñas o pueden ser más grandes, pueden ser más flacas o más gordas, y eso va a depender de por dónde pase el haz de luz. En este caso, el haz de luz pasa por el centro de curvatura, va al espejo y vuelve por la misma dirección, pero con sentido opuesto. Va por la misma dirección, pero vuelve con sentido opuesto. O sea, si va hacia la derecha, vuelve por el mismo sentido, pero hacia la izquierda. Entonces, ahí tenemos ya 3 rayos notables que nos permiten generar imágenes diferentes. Y vamos al último rayo notable y después los revisamos nuevamente porque esto sí que tiene que quedar como imágenes claras. Siempre recordar que los puntos son el eje de observación es donde yo tengo puesto el ojo que está observando. Hay un centro que es la mitad, que la distancia sería como el radio que hay entre el objeto, el espejo y el centro de una esfera. Por eso se llama centro de curvatura. El foco, que es la mitad entre el centro y el espejo. Y en el espejo hay un punto que aquí no está marcado, que es una letra B corta, que es el vértice. Entonces tenemos siempre 3 puntos: centro, foco y vértice. Y las distancias son equivalentes. O sea, si esta distancia es el radio, la distancia que hay entre el centro y el foco es la mitad del radio. Y la distancia que hay entre el foco y el vértice también es la mitad del radio, es decir, R medios. Y la última, rayo notable, es aquel en que el haz de luz se proyecta y choca no choca con el centro, no choca con el foco, sino choca con el vértice del espejo. Y se devuelve aplicando la regla de la reflexión, es decir, sus ángulos van a ser iguales. El ángulo de reflexión es igual, es decir, este ángulo es igual a este otro ángulo. Y se devuelve formando un ángulo idéntico al vecino, es decir, el ángulo de acá va a ser igual al ángulo de abajo. Si aquí el ángulo mide 20 grados, el ángulo de abajo también va a medir 20 grados. Y se devuelve
formando un ángulo equivalente. Lo mismo con el convexo. Si el haz de luz choca con el vértice, no con el foco, no con el centro, sino con el vértice del espejo, lo que va a ocurrir es una reflexión formando el rayo se va a reflejar, pero formando un ángulo que lo vamos a dibujar aquí, donde va a formar un ángulo aquí, un ángulo acá, un ángulo aquí, un ángulo acá. Lo que vamos a poner aquí, un ángulo ahí, y donde el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 2. Es decir, que le vamos a poner ángulo 1, ángulo 2. Es decir, por ejemplo, por decir una cosa, si el ángulo mide 30 grados, el ángulo 1, el ángulo 2 también va a medir 30 grados. Los ángulos van a ser iguales. Esa es la idea. Pero alguien me escribió algo. Joaquín nos pregunta, mi pregunta es, cuando miramos un espejo cóncavo o convexo, ¿se presentan todos los rayos notables al mismo tiempo para crear una imagen reflejada o cada uno crea una imagen por separado? A ver, acá estamos viendo los rayos notables por separado, pero obviamente cuando aplicamos un haz de luz, están todos unidos, todos juntos. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es uniendo ciertos rayos para ver los tipos de imágenes que se pueden ir creando. Pero obviamente tenemos que pensar lo siguiente, que si yo tengo una vela, no lanza solamente este haz de luz, está lanzando este haz de luz que va a generar esto, está lanzando este haz de luz que va a generar esto otro, está lanzando este haz de luz que se va a devolver, entonces hay muchos haces de luz que van generando muchas cosas. O sea, no es que se lance uno por separado, lo que se hace es separarlos para después ir mezclándolos unos con otros para poder ir viendo, explicando los tipos de imágenes que se van creando, porque a veces hay un tipo de imagen más alargada, porque hay una imagen más achatada, porque en cierto tipo de espejo, de acuerdo a la curvatura que tiene el espejo, la imagen es puede abarcar más espacio o puede abarcar menos espacio. Pero obviamente en un espejo no hay solamente un rayo, porque lo que estaríamos indicando es que la luz sería como monocromática, sería como un láser. Pero una vela no es un láser, es una luz blanca que tiene una serie de rayos y por lo tanto está lanzando montones de rayos en línea recta, por lo tanto está lanzando montones de rayos al espejo, por lo tanto se están dando todos los rayos notables al mismo tiempo. Lo que estamos haciendo es un tema de estudio, Joaquín. Entonces es muy pertinente tu pregunta. Pero lo estamos haciendo así, como una forma de estudio, para después irlo juntando y generando y viendo cómo se generan las imágenes. Entonces, separamos los 4 rayos notables con un fin didáctico y después irlo juntando para poder generar imágenes y entender las imágenes cómo se van generando. Solamente por eso. Es una forma más fácil de entender el fenómeno de generación de imágenes y las formas de las imágenes. En el fondo sentir que están todos los rayos al mismo tiempo, pero de acuerdo después a la forma de los espejos, es como ciertos rayos se van a ir agrupando y van a ir generando esta forma de las diferentes imágenes. Eso solamente. No es que es imposible que solamente haya un solo rayo por la naturaleza de la luz,
que la luz está lanzando rayos en línea recta en todas las direcciones del espectro. Eso. Entonces, lo que nuestra tarea, y por eso la óptica es una rama de la física tan compleja de estudio, por eso nosotros vamos a ver generalidades de imágenes. Lo que vamos a ir siendo desde la próxima, porque ya no nos queda tiempo, lamentablemente, es ir mirando, por ejemplo, cómo se va generando esa imagen de ahí, cómo se van generando imágenes invertidas, cómo se van mezclando para generar todo tipos de imágenes, cómo se van ubicando los rayos notables. Pero en el fondo, teniendo claro que los rayos se están lanzando en forma... están todos al mismo tiempo. Eso. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos al lunes. Al lunes. De verdad que nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana largo. Que lo pasen bien y descansen. Y bueno, que lo pasen súper bien. Chao. Que estén súper bien. Chao, profe, cuídese. Chao. Igual cuídense mucho.